amado Padre Celestial, Dios mío, Padre mío, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, te agradecemos porque nos has guardado fiel conforme a tu promesa, Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los estudiantes. Gracias por la vida del profesor. Señor, guarda nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Señor mío, Dios mío, danos, Señor, entendimiento, sabiduría, porque todo procede de ti, Señor amado, en las clases. Bendito Dios, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mi hermana. Amén. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Dios en primer lugar y empezamos entonces con esta clase de historia de la iglesia. Vamos a poner, perdón, que estoy haciendo ingresar a sus compañeros, entonces voy a estar un poco trabado de vez en cuando. Vamos a hacer una modificación del sílabo en las dos últimas sesiones, porque la idea es no pasarnos, estuve hablando con el pastor Biso, no pasarnos del séptimo siglo, a lo mucho, ¿no? Entonces vamos a fortalecer algunos aspectos del curso en esta historia de la Iglesia 1, ¿no? Entonces vamos a recordar lo que hemos avanzado. Hemos visto... voy a bajar el... hermanos. Bien, mis amados hermanos. Entonces, les decía que estamos reforzando, vamos a reforzar algunos temas relacionados con esta primera parte de historia de la iglesia. Hemos visto, les decía que hemos visto hasta hoy, hemos revisado por ejemplo, la prehistoria, historia de la humanidad, la historia universal o historia de la iglesia. En un primer momento hemos hecho un bosquejo histórico del cristianismo, hemos hablado acerca del Imperio Romano y las persecuciones a los cristianos, ¿no? Esa etapa de persecuciones muy fuertes que tuvo que sufrir la iglesia. Recordemos desde el principio, hermanos, la situación y las persecuciones de la iglesia que probablemente, ¿no? Según el Nuevo Testamento, nosotros vamos a sufrirlos en los últimos tiempos, ¿no? No están ocurriendo los acontecimientos geopolíticos actuales en vano, ¿no? Sino que más bien esos acontecimientos nos están dando el preámbulo a lo que va a suceder después, ¿no? Por ejemplo, la irrupción de regímenes totalitarios en Latinoamérica es otra de las formas como va a comenzar una persecución contra la iglesia. No podemos escapar, ¿no? Y estamos tratando de la historia, en este caso la historia de la iglesia, no podemos escapar del momento en el que nos toca vivir en este tiempo en el Perú, ¿no? Y esto significa tener que revisar qué es lo que a raíz de las últimas elecciones, las dos alternativas que nosotros tenemos como ciudadanos y qué proyecciones hay respecto de esas alternativas, ¿no?
estuve revisando qué es lo que ha sucedido con estos regímenes socialistas en Latinoamérica, y resulta que, por ejemplo, en Bolivia, en el tiempo de Evo Morales, empezó a haber una persecución fuerte contra la iglesia. Entonces, no solamente es un cambio de modelo político, económico, social, sino también es un cambio y un momento en contra de la iglesia. Y eso es algo que usted puede revisar en internet, esa persecución final que habla las escrituras, ¿no? En donde en los últimos tiempos pues la iglesia será perseguida y ahora sabemos que el pueblo de Israel, ¿no? Será rodeado por sus enemigos. Entonces, esas dos coyunturas se van a dar en los tiempos finales. Y parece ser que la situación que tenemos, hermanos, ante nuestros ojos con el tema de las elecciones no es una casualidad, ¿no? Este perfil político del candidato, de uno de los candidatos de Pedro Castillo, ese perfil político no es solamente en el Perú, hermanos, y no solamente es en Venezuela, como ahora por la coyuntura política se trata de asociar. Este modelo político económico está en Argentina, está en Brasil, o hasta hace poco estuvo en Brasil con Lula da Silva, está en México con López Obrador, estaba en Ecuador con el señor Correa, que también se estaba lanzando segundo mandato. A Evo Morales lo derrocan porque él quería seguir gobernando Bolivia, y luego, bueno, ahora ha ganado un proclive también a su ideología. Pero todo esto nos hace ver algo, hermanos, y hay que discernir este tiempo de la historia. Nos hace ver de que el escenario se está preparando para esa persecución que habla la Biblia, ¿no? De personas que van a considerar que lo que nosotros tratamos es simplemente, pues, algo que no tiene ningún sentido, que no les importa, no les interesa, y que más bien somos un problema cuando hablamos del amor, cuando hablamos de que podemos cambiar, que con Jesús hay salvación. O sea, nuestro mensaje es un mensaje que va a comenzar a causar este rechazo, ¿no? Y eso sucedió desde el principio con el Evangelio, hermanos. Entonces, desde el principio, desde cuando nuestro Señor estaba aquí, y las disputas que habían y que se encuentran en el Nuevo Testamento, son claras, ¿no? Cuando él tiene que enfrentarse ideológicamente contra los fariseos, los saduceos, y luego los seguidores de Jesús tienen que enfrentarse contra una cúpula, ¿no? Del Sanedrín, de la organización del judaísmo de ese tiempo, y tiene que enfrentarse y tiene que sufrir persecución y muerte, ¿no? Hoy en día muchos hablan acerca de la tribulación, y hay una discusión sobre el tema de la tribulación, pero hoy en día, amados hermanos, y no desde este tiempo, sino ya desde hace algún tiempo, miles de cristianos mueren en el mundo, perseguidos por la doctrina del cristianismo. O sea, porque son cristianos, los matan y los queman vivos en el África, en algunos lugares de Asia. Entonces, esta persecución se dio desde el principio en la historia de la iglesia. Las persecuciones a través, lo hemos visto en el Imperio Romano, como algunos emperadores eran especialmente duros contra la iglesia, ¿no? Después algunos se suavizaba y de pronto llegaba otro que, como en el caso de Juliano, por ejemplo, que inicia nuevamente, Juliano el Apóstata, que inicia nuevamente una persecución fuerte contra la iglesia y quiere restaurar el paganismo. Eso lo vamos a ver al final de la clase de hoy. Entonces, nosotros tenemos que entender que ese ha sido el comportamiento del mundo frente a la iglesia. Nosotros hemos encontrado en un momento, por ejemplo, vivimos en un lugar donde expresamos nuestra doctrina, proclamamos el evangelio, y lo máximo que llegamos a recibir pues es un portazo en la cara, o algunas amistades que dejan de hablarnos, que nos sacan de algún grupo de WhatsApp, ¿no? Ahora que estamos conectados con internet, no les parece algún mensaje que nosotros enviamos, ¿no? Y nosotros, ese es un tipo de persecución.
Eso se ha dado a través de toda la historia de la iglesia. Entonces hemos hecho, hemos desarrollado ese tipo, en estos temas hemos desarrollado una de esas características que tiene el ser cristiano, ¿no? O la persecución contra el cristianismo. Luego también hemos visto la cristianización del Imperio Romano, ¿no? Increíblemente, mientras más se rechaza, terminaba siempre pues convirtiéndose en un emperador, como en el caso del emperador Constantino, ¿no? En el caso del emperador Constantino, que se convierte al cristianismo y él es el que permite, ¿no? El que permite la práctica del cristianismo. Ojo que Constantino inicialmente no establece el cristianismo como algo total, oficial, sino que lo que deja es que el cristianismo se practique con libertad en el imperio, ¿no? Y al costado estaba el templo de Zeus con sus sacerdotes, estaba los bacanales, ¿no? Las fiestas, estas orgías que habían, Afrodita, y estaba toda esa, el paganismo, ¿no? Entonces, pero Constantino se convierte al cristianismo. Luego hemos visto también, y ahora también vamos a ver un video sobre cómo es que nace, cómo es que hay un enfrentamiento inicial, ¿no? Cómo hay un enfrentamiento inicial desarrollándose, por ejemplo, el monaquismo, ¿no? El monaquismo, estos hombres que comienzan a ver en la separación, ascetas, ¿no? Que separándose comienzan a encontrar. Ahora vamos también a revisar esa parte. También hemos visto la clase pasada sobre el Islam, ¿no? Que a partir del siglo VI y VII nos demuestra que el cristianismo se expandió por Arabia y que llegó a tocar, ¿no? a los árabes, y que además hemos descubierto en la clase pasada que en el Islam, en el Corán, sobre todo, el Corán es la Biblia de ellos, ¿no? En el Corán hay pues referencias de Jesús, ellos saben, ellos también están esperando la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces yo sé que para algunos ha sido una noticia nueva, ¿no? Entonces ellos también están esperando la venida de Cristo, pero es una venida pues como un profeta, no como un salvador, porque ellos más bien esperan al Mahdi, ¿no? Que es una figura más mesiánica del pueblo de árabe, ¿no? Entonces, voy a compartir con ustedes, permítanme, vamos a empezar un repaso rápido desde el concilio de Nicea, desde el concilio de Nicea para ir abarcando el monaquismo, ir viendo Eusebio de Cesarea, y llegar hasta, quizás lleguemos hasta Atanasio de Alejandría, ¿no? Entonces vamos a ver toda esa primera etapa de la iglesia, vamos a enriquecer un poco todo este primer momento de la iglesia, cómo es que se va desarrollando, cómo es el ingreso de los filósofos. Recuerden que estamos en el Imperio Romano, y el Imperio Romano, en este tiempo, el Imperio Romano florecía la filosofía griega, ¿no? El Imperio Romano se sustentaba sobre los conceptos filosóficos. Muchos de los primeros padres de la iglesia eran filósofos que el Espíritu de Dios tocaba en su corazón y terminaban cristianizándose. Pero estos filósofos terminaban llevando parte de su conocimiento filosófico a la interpretación de la fe, de las raíces judías de la fe de Jesús. Entonces allí habría que tener también en cuenta eso, ¿no? Eso ha quedado, ¿no? Eso ha quedado en la Iglesia católica, apostólica y romana, ¿no? No solamente de Occidente, sino también en la ortodoxa. En esa ha quedado ese carácter filosófico. Los sacerdotes católicos estudian filosofía profunda. O sea, realmente la filosofía es algo que ellos manejan con mucha propiedad, ¿no? Usan mucho la retórica, la forma de hablar. Usted, por ejemplo, va a encontrar a los pastores protestantes y cada uno va a hablar de una manera diferente. Los evangelistas son enérgicos, ¿no?
pero usted ha podido apreciar cómo los sacerdotes católicos cuando hablan, pues utilizan un tono de voz, ¿no? Una suavidad, todo, tienen una estructura en su discurso, porque han sido preparados en retórica, ¿no? Entonces ellos han sido enseñados en esas artes. ¿Para qué? El arte del convencimiento, ¿no? Para tratar de persuadir a las personas referente a los conceptos filosóficos, porque como sabemos, no siguen las escrituras como el protestante sí las sigue, ¿no? Más pegado a la letra, sino más bien ellos se sustentan en las interpretaciones que vienen desde justamente los padres de la iglesia y pasa de generación en generación, y luego los concilios que ellos tienen, los últimos concilios que tienen, llegan a conclusiones y dirigen a la iglesia bajo esos principios, ¿no? No necesariamente bíblicos, ¿no? Por eso tenemos dentro de la iglesia católica, tenemos el bautizo de niños, por ejemplo, ¿no? No es bíblico, pero ellos bautizan niños. Ahora he visto en algunas iglesias, he visto también de la iglesia católica, ¿no? He visto también que les hacen como una especie de rebautismo, ¿no? Ya de grandes, ¿no? Y me ha parecido algo increíble, ¿no? Me he quedado sorprendido de eso, ¿no? Una especie, ¿no? Una especie de bautismo, porque algunos movimientos dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, el movimiento catecúmeno no es un movimiento fuera de la Iglesia Católica. Ellos siguen respetando al Papa, pero comenzaron a enfocarse en las raíces hebreas, comenzaron a enfocarse en no arrodillarse ante las imágenes, por ejemplo, ¿no? A no venerar las imágenes, y fue algo interesante que hizo un laico que se llama Kiko Argüelles, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Kiko Argüelles. Entonces, él es el que promueve eso dentro de la Iglesia Católica. Así que, mis amados hermanos, desde el principio, cuando nuestro Señor estuvo aquí, desde el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo y así, siempre han habido divisiones de la iglesia. Siempre han habido grupos en contienda en la iglesia, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Tanto es el tema de la contienda en la iglesia, amados hermanos, que la iglesia finalmente se divide, ¿no? La iglesia se divide, eh, y vamos a empezar por ahí. Ya. Vamos a empezar con este video. Vamos a empezar con este video que habla acerca justamente de la división de estas dos grandes facciones, digamos así, ¿no? De la iglesia, que termina dividida. Es decir, a las persecuciones también se junta el hecho de las disputas internas dentro de los diferentes grupos. ¿Usted cree que también pasa en el siglo XXI? ¿Usted cree que también en el siglo XXI tenemos divisiones, que hay problemas en la iglesia y que además hay persecuciones? A ver, ¿quién me responde? Me hace un comentario. Sí, profesor. Adelante, hermana Rosa. Sí, en esta época también hay divisiones, malos acuerdos, incluso expulsiones a unos hermanos de la iglesia, yo conozco, y la cual muchas veces duele y damos mal testimonio, ¿no? Pero sí, pastor, hay divisiones y también llega hasta la expulsión de los que por decir, de los que levantan la protesta, ¿no? De lo que no está claro. Eso, profesor. Claro, hay diferentes tipos de expulsión. La hermana Marcia, creo, deshabilitó su micrófono. Bueno, buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí, y es cierto, ¿no? Como nuestra hermana Rosa decía, existe dentro de la iglesia divisiones, porque
siempre hay eso que no están de acuerdo con el pastor, o puede haber eso, ¿no? Que no están de acuerdo, ya siempre están viendo algunas fallas que tiene, ya empiezan con el rumor de poder cambiarlo. Entonces, existe división. O entre hermanos se forman grupos porque no están de acuerdo. Entonces, como decíamos, como el espíritu de Absalón, existe tal división. Muy bien, mi hermana. Sí, Claro, efectivamente, ¿no? Hermana me Lida permite, León, sí, adelante. es que está escrito también en la palabra de que el juicio empezará pues en la iglesia misma, ¿no? Y estamos viendo esa profecía que se está cumpliendo y se va a dar, ¿no? Y va a ser peor, nos dice la Biblia acerca que no nos podemos sorprender. Muy bien, hermana. Efectivamente, ¿no? Entonces hay ahí buenas noches, hermano David y Amy Carrasco, ¿no? Sí, siempre ha Oh, habido eso, hermano. Siempre ha habido expulsión. Hermana Elizabeth. profesor, buenas noches. Buenas. Efectivamente, las divisiones siempre existieron, existen y van a existir hasta cuando venga el Señor Jesucristo, porque Él claramente dijo que incluso vamos a entregarnos unos a los otros. Ah, Y se ve, eso. pastor, se ve. Muchas veces también, cuando, por ejemplo, ¿no? En una iglesia, los diáconos no están de acuerdo con lo que el pastor toma una decisión. O a veces el pastor no está de acuerdo con la decisión que toman los diáconos. Ahí empieza la división. También cuando, por ejemplo, una pareja de esposos que ambos son pastores, también tienen sus desacuerdos. También hay el celo ministerial. Hay eso. Entonces, las persecuciones y las divisiones muchas veces también empiezan en el matrimonio pastoral. Hay muchos casos que se ha dado, pero no debemos sorprendernos, sino que nosotros debemos de ver esas cosas y esforzarnos en que en nosotros no pase eso, porque esas cosas van a pasar y peores todavía. Porque así está escrito, y solamente los valientes, como dice la Biblia, vamos a heredar el reino de los cielos. Pero ser valiente no es enfrentar a nuestros pastores, ¿no? Porque la Biblia también nos dice que debemos honrarlos, respetarlos. Siempre hay que tener mucho criterio para tomar decisiones y nunca vamos a estar de acuerdo con las otras personas. Entre hermanos, hijos de papá y mamá, a veces tampoco no están de acuerdo. A uno les gusta la sopa, a otros no les gusta. Y ahí empiezan los desacuerdos. Pero uno como conocedor de la verdad, debemos buscar la equidad, tratar de buscar la equidad, tratar de hacer entender a la otra persona que no somos perfectos, pero debemos de aceptarnos tal como somos, buscando ambos la perfección de Cristo. Eso es lo que yo pienso. Y cuando no nos miramos así, no miramos a Cristo en nosotros, es cuando suceden las Ahí viene el divisiones. problema, ¿no? Cuando no tenemos esa Claro, imagen de Cristo, ahí viene el problema. exactamente. Cuando no miramos a nuestro prójimo como deberíamos verlo, como cristianos debemos verlo como Cristo. Y es más, como nosotros mismos, dice la Biblia, pero cometemos ese error, no lo vemos así. Estamos viendo más sus defectos, sus deficiencias y no valoramos lo valioso que hay en esa persona, que es Cristo en su corazón. Es mi aporte, Así es. Entonces pastor. Gracias. tenemos que tener, gracias, muy amable hermana Elizabeth. Tenemos que tener cuidado. Ahora hay varios aspectos, pues, ¿no? Bien, la hermana ha señalado temas de divisiones, inclusive desde varios ángulos, ¿no? De la pareja pastoral, divisiones por puntos de vista respecto de la iglesia, ¿no? Y eso es muy frecuente, pero recuerdo y les comparto que también hemos tenido un problema en la iglesia, ¿no? Allí donde yo estoy, y nos hemos enfrentado, ¿no? Pero en buena cuenta, pero lo bueno es que al final, a pesar de que no estábamos de acuerdo, finalmente se tomó una decisión y después hemos tenido que, uno por uno, ir uno con el otro
y decirle, hermano, si yo te he ofendido, perdóname, ¿no? Yo no estaba de acuerdo, pero eso no quita que tú eres mi hermano, un abrazo, ¿no? Y nos abrazamos y comprendemos que eso es parte de, ¿no? De una convivencia. Pero hay otro tipo de divisiones que ahora vamos a ver, y una de las divisiones más grandes que yo quisiera que ustedes quede en su mente es la división de la iglesia occidental de la iglesia oriental, porque ese es un aspecto que no se enseña generalmente y es importante porque la iglesia oriental también son los seguidores de los apóstoles, de los discípulos que fueron a Oriente. Y al irse a Oriente, evangelizaron a los árabes, evangelizaron a muchos pueblos de Oriente, incluyendo los rusos, lo que ahora es Rusia, ¿no? Por supuesto. Entonces, y esos vestigios, esa división que ya tiene que ver con un carácter mucho más grande, ¿no? Es una visión de la constitución divina de Jesús, por ejemplo, ¿no? Entre la iglesia de Occidente versus la iglesia de Oriente. Entonces vamos a ver ese video para poder ya con eso tener claro, pongan atención sobre todo para saber las causas, ¿no? Y cómo es que se lleva a cabo esa gran división. Pero esa gran división no ocurre en la fecha del año 1000 aproximadamente como pasó, ocurre allí, pero no comienza allí. Comienza desde el siglo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hay un gran enfrentamiento y luego finalmente ya 500 años después aproximadamente ya se terminan de separar los grandes obispos, ¿no? Hombres de Dios, hermanos. Arrio, por más que a Arrio lo expulsan, Arrio era un hombre de Dios, era un hombre que conocía mucho la palabra, tenía una opinión diferente de nuestro Señor, que fue catalogado como un hereje, pues, ¿no? Una herejía, ¿no? Por un grupo de los seguidores de Jesús, de la iglesia, porque todos eran cristianos, o sea, todos creían que Jesús era el Señor. Arrio creía que Jesús era el Señor. No había problema en eso. Y el Nuevo Testamento dice de que si tú crees que Él es el Señor, entonces tú eres salvo, digamos así, ¿no? Pero la disputa no era por eso, sino por la naturaleza de Jesús, por la naturaleza de Dios. Esos eran los grandes temas de discusión en la iglesia del primero, segundo, tercer siglo. ¿Ya? Entonces vamos a poner este videíto. Presten mucha atención, por favor. La Iglesia Católica Ortodoxa, también conocida simplemente como la Iglesia Ortodoxa, es la segunda iglesia cristiana más grande del mundo, con más de 250 millones de fieles. En la actualidad, Rusia es el país con mayor cantidad de fieles. Está constituida por una comunión de 15 iglesias independientes que reconocen solo el poder de su propia autoridad jerárquica. Sin embargo, el patriarca ecuménico de Constantinopla es reconocido por todos como primus inter pares de los obispos. Recuerden, miren lo que el video dice que hasta el día de hoy el patriarca de Constantinopla es reconocido como el patriarca ecuménico, ¿no? O sea, el universal de la iglesia ortodoxa de Oriente, ¿no? Y recuerden en la historia que justamente el problema fue entre el patriarca de Roma y el patriarca de Constantinopla, o sea, que hasta ahora se mantienen estos dos líderes. En el caso de Occidente se le llama papa, ¿no? Al papa, que en este caso ahora es Juan Pablo, Francisco, el Papa Francisco, ¿no? Entonces, y el patriarca de Constantinopla, que ahora lo vamos a conocer aquí. En la actualidad, este cargo es ocupado por Bartolomé I. La Iglesia Ortodoxa enseña que es la única iglesia santa, católica y apostólica,
establecida por Jesucristo en su gran comisión, y que sus obispos son los sucesores de los apóstoles de Cristo. Afirman que practican la fe cristiana original transmitida por la tradición sagrada. La Iglesia Ortodoxa fue una sola con la Iglesia Católica Romana contemporánea, hasta el gran cisma entre el este y el oeste en el año 1054, originado por disputas doctrinales, especialmente la autoridad del Papa. Después de las disputas, ambas iglesias llegaron al punto de excomulgarse entre sí y vieron a la otra como alejada de la verdadera iglesia. La Iglesia Ortodoxa posee mucha teología, pero entre las principales se puede señalar la Sagrada Trinidad. Si bien las tres personas son distintas, están unidas en una esencia divina, y su unidad se expresa en comunidad y acción de manera tan completa que no pueden considerarse por separado. La naturaleza caída. Cuando los cristianos ortodoxos se refieren a la naturaleza caída, no están diciendo que la naturaleza humana se haya vuelto malvada en sí misma. La naturaleza humana todavía está formada a la imagen de Dios. Todavía somos la creación de Dios, y Dios nunca ha creado nada malo. Pero nuestra naturaleza caída permanece abierta a los malos propósitos y acciones. A veces se afirma que estamos inclinados al pecado, es decir, encontramos algunas cosas pecaminosas como atractivas. Es la naturaleza de la tentación hacer que las cosas pecaminosas parezcan más atractivas, y es la naturaleza caída de los humanos la que busca o sucumbe a la atracción. Los cristianos ortodoxos rechazan la posición agustina de que los descendientes de Adán y Eva son en realidad culpables del pecado original de sus antepasados. Esta iglesia también enseña que a través del bautismo en la muerte de Cristo y nuestra renuncia al pecado en arrepentimiento con la ayuda de Dios, también podemos elevarnos con Cristo al cielo, ser sanados de la violación de nuestra naturaleza caída y restaurados a la gracia de Dios. La Iglesia Ortodoxa entiende que la muerte y la resurrección de Cristo son eventos históricos reales, como se describe en los Evangelios del Nuevo Testamento. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue crucificado en su humanidad y murió, descendió al Hades, el lugar de los muertos, como lo hacen todos los humanos. Pero Él tiene dos naturalezas, una humana y una divina, que son indivisibles e inseparables entre sí. El Hades no pudo contener al Dios infinito. Cristo en su naturaleza divina capturó las llaves del Hades y rompió los lazos que habían encarcelado a las almas humanas que habían sido retenidas allí a través de su separación de Dios. Los cristianos ortodoxos creen que cuando una persona muere, el alma se separa temporalmente del cuerpo, aunque puede permanecer por un corto periodo en la tierra. Finalmente es escoltado al paraíso, o la oscuridad del Hades, siguiendo el juicio temporal. Los ortodoxos no aceptan la doctrina del purgatorio, que está en manos del catolicismo romano. La experiencia del alma de cualquiera de estos estados es solo un anticipo, siendo experimentado solo por el alma hasta el juicio final, cuando el alma y el cuerpo se reencontrarán.
Bien, entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener presente, esta división. O sea, nuestro esquema mental tiene que entender que existe, que la iglesia se dividió en el año 1054 exactamente, ¿no? La iglesia de ese tiempo, en 1054, por eso los católicos ortodoxos se parecen en muchos aspectos a la iglesia católica de Occidente, ¿no? Porque recuerden que la veneración de las imágenes se da aproximadamente entre el siglo 7 y 8, ¿no? Y entonces ya ellos ya tenían esa doctrina, y cuando se separan, se llevan también las imágenes. Por eso que ahí usted ve en las iglesias católicas ortodoxas de imágenes también, ¿no? Aunque tienen algunas variantes, ¿no? Pero su patriarca ecuménico sigue siendo el obispo de Constantinopla, ¿no? Sí, como hace 1500 años aproximadamente, ¿no? Entonces, ahí eso fue la historia de la iglesia ortodoxa, para que quede bien clara esa división. Luego de allí vamos a ver, les voy a compartir este PPT. A ver, un momentito. Vamos a ver en esta sesión la teología oficial, ¿no? ¿Cómo es que se va formando, cómo es que vamos formando ya una teología que nos va a permitir ir cimentando lo que fue la iglesia en ese principio, ¿no? Y ahí tenemos a un personaje que es clave, ¿no? Eusebio, aproximadamente 263, ¿no? 339, en Cesarea de Palestina, también conocido como Eusebio Pánfilo, Eusebio Panfilio, o literalmente Eusebio, el amigo de Pánfilo. Fue obispo de Cesarea, exégeta, y se le conoce como el padre de la historia de la iglesia, porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. Su nombre está unido a una curiosa creencia sobre una supuesta correspondencia entre Jesucristo y Abgaro, ¿no? Rey de Edesa. Eusebio habría encontrado las cartas e inclusive las copió para su historia eclesiástica. O sea, imagínense, en la historia eclesiástica que hace Eusebio, hay la referencia a este documento, ¿no? Hay un documento que dice Eusebio, él vio, ¿no? Que vio unas cartas que Jesucristo le escribe al rey de Edesa, ¿no? Que se llamaba Abgaro, ¿no? Entonces eso es importantísimo, que está en historia eclesiástica de Eusebio. Después tenemos, a ver, vamos a seguir con la reacción. Una vez que Eusebio comienza a realizar sus escrituras, y Eusebio tiene una característica, ¿no? Eusebio se refiere en muchas ocasiones a situaciones que también son tratadas por Flavio Josefo. Entonces hay algunas indicaciones de Eusebio relacionadas con Josefo, ¿no? ¿Quién fue Josefo? Flavio Josefo fue un judío, ¿no? Un judío que escribe acerca de la guerra de los judíos, por ejemplo, ¿no? Ellos él hace una recopilación histórica de los acontecimientos de su pueblo, ¿no? Y parte en historia eclesiástica, Eusebio recoge mucho de esa información. Pero a medida que va avanzando la iglesia con Eusebio, vamos a ver aquí, ocurre una reacción que se conoce como, ya llegando hasta el concilio de Nicea, ¿no? La iglesia sigue multiplicándose, llegamos al siglo segundo y tercero, porque recuerden que Eusebio, estamos hablando entre el siglo tercero y cuarto, ¿no? Él muere en el 339. Entonces, ya allí él justamente es contemporáneo con el concilio de Nicea.
Y el concilio de Nicea es clave para iniciar un desarrollo grande de la iglesia. Vamos a ver este videíto sobre el concilio de Nicea, ¿ya? Aquí hay algunos datos que me parecen muy importantes que nosotros debemos de tener. Voy a compartir el video. Aquí está. Ya está. A ver. Aquí está. Historia de la Iglesia Católica, el Concilio de Nicea. Roma, siglo IV, dice ahí. Si el cristianismo reconocía a las dos entidades como dioses por separado, Dios Padre y Jesús, como sugería la teoría de Arrio, se convertiría automáticamente en una religión politeísta. Para tratar de dirimir la que se llamó controversia arriana, el emperador Constantino convocó en el año 325 el Concilio de Nicea, siendo este el primer concilio general de la historia de la Iglesia. Aunque todos los obispos cristianos del imperio fueron formalmente convocados a reunirse en el Concilio de Nicea, en realidad solamente asistieron alrededor de 300. Aunque la mayoría de los obispos eran orientales, participaron también dos representantes de Occidente del Papa Silvestre I, Papa número 33 de la historia de la Iglesia y que estaba al frente de ella en esos momentos. Los obispos fueron los depositarios, durante el Concilio de Nicea, de la labor de la redacción del llamado Credo Niceno. Este credo resumía los principios básicos de la fe de una manera relativamente sencilla, creado con la intención de convertirse en un recurso para memorizarlos y proclamarlos a los fieles, además de consensuar una definición de los dogmas de la fe cristiana. El texto del credo niceno es el mismo que se sigue recitando en la misa en nuestros días y no ha sufrido apenas variación a lo largo de los siglos. En el Concilio de Nicea, lo griego tiene una importancia decisiva, no solo por la lengua, sino también por el pensamiento derivado de la antigua filosofía griega y que en este momento fue asumido por los líderes eclesiásticos. Aquella primera inculturación de la revelación cristiana llegó en gran parte en lengua hebrea en el Antiguo Testamento. Después fue escrita en el Nuevo Testamento, casi todo en griego, pero los primeros cristianos naturalmente eran hebreos. En la Iglesia se empezó pues a hablar en griego y posteriormente en latín. ¿Y qué otra cosa se puede decir del Concilio de Nicea? Fue importante para decidir la fecha de la celebración de la Pascua, que fue fijada en el primer plenilunio tras el equinoccio de primavera. A diferencia de la fecha de la Pascua hebrea, que hasta aquel momento usaban algunos cristianos y que definitivamente quedó establecida como la Pascua cristiana. Como conclusión, diremos que el Concilio de Nicea fue el inicio oficial de lo que podríamos llamar césaropapismo. Bien, entonces, esa es la importancia porque el Concilio de Nicea, que reúne a estos 300 obispos, ahora recuerden esto, fíjense que van solamente la mayor cantidad de ese primer concilio que es clave en la Iglesia Católica de Occidente,
en ese primer concilio, la mayoría eran de lo que fue después la Iglesia Católica de Oriente. Y solamente habían 2 representantes del enviado de Roma, ¿no? O sea, de esa parte occidental. Y luego Constantino y el actual patriarca, miren ustedes las relaciones. El actual patriarca de Constantinopla, justamente Constantino, erige Constantinopla, en honor a él se erige esta ciudad, ¿no? Se le cambia el nombre. Entonces, Constantino, el concilio de Nicea y la Iglesia Ortodoxa de Oriente está más ligada al concilio de Nicea que la Iglesia Católica de Occidente. Pero la Iglesia Católica de Occidente enumera dentro de sus concilios al concilio de Nicea como un concilio importante, ¿no? Porque allí en este concilio, vamos a ver aquí en este concilio se trata sobre todo, en primer lugar, lo que hemos visto, a ver, permítanme un 5. No, quiero hacerlo en una pantalla grande. A ver, F5, acá. Se habla del credo de Niceno, el credo niceno, perdón. ¿Ya? Entonces vamos a ver el credo niceno. Les voy a compartir, no se preocupe, le voy a compartir ahora. A ver ahí. Ahí se ve, ¿no, hermanos? El credo niceno. ¿Se visualiza en pantalla? Sí, está. Sí. Ok, bien. Digamos que después de todo esto, dice que los 300 obispos, pues Constantino les pagó los pasajes, Constantino les dio alojamiento, y ya estaban como un mes discutiendo, dice la historia, ¿no? Que estaban allí discutiendo, hay una famosa escena, ¿no? Donde es abofeteado Arrio, ¿no? Entonces, es una disputa muy fuerte. Pero finalmente se establece un credo, ¿no? Una oración, digamos, unos estribillos donde nosotros tenemos la doctrina, ¿no? Entonces el credo niceno dice, y ha permanecido invariable desde aquella época, ¿no? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ese es el credo niceno. Entonces allí, después de todas estas discusiones, de ver cada uno de estos aspectos, o sea, usted acá ve ya todo condensado, digamos, los resultados de horas de discusiones teológicas, hermanos, de horas donde se enfrentaban 2 teólogos, grandes teólogos, ¿no? Defendiendo cada una su postura, ¿no? Y entonces la postura que gana es justamente esta postura, ¿no? Entonces, quiero enseñarles aquí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profesor, ¿cuál era la otra postura? La arriana, o sea, Arrio, la controversia sí, arriana, justo
Ahí en pantalla estoy poniendo, ¿no? Me iba a establecer justamente esa parte, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se discutía? La controversia arriana, ¿no? Y ahí está parte del credo niceno. Y nosotros, después del concilio, dice, ¿no? A pesar de, miren, a pesar de las horas de discusión teológica, a pesar de que ya había ganado supuestamente una posición, no terminó allí el tema. Acá, por ejemplo, tenemos una foto, les decía yo, hay una foto, obviamente la obra de un pintor, ¿no? No había en ese tiempo pues cámaras fotográficas ni nada por el estilo, ¿no? Para captar ese momento. Esto es la visión que tiene de un episodio que se dice ocurrió en el concilio durante esas sesiones donde San Nicolás, ¿no? Nicolás le abofetea a Arrio, dice en Nicea, ¿no? Entonces, imagínense ustedes hasta qué punto llegaban las discusiones. O sea, eran hombres de Cristo, porque finalmente, ¿no? Ambos decían pues que no desconocían que Jesús. Yo quiero que entiendan esto. O sea, la discusión no era si Jesús era el Señor. La discusión no era si Jesús había muerto en la cruz por nuestros pecados. La discusión no era porque él había nacido por obra del Espíritu Santo de María. O sea, la discusión no era por alguno de esos conceptos, no era porque se negaba la resurrección de Jesús. O sea, esa no era la discusión. La discusión era el término filioque, ¿no? Hijo de Dios. O sea, lo que Arrio decía era de que Jesús, o sea, la naturaleza de Jesús, de la persona de Jesús. Esa fue la discusión desde el principio y las grandes disputas que hubo en la iglesia respecto a la naturaleza de Jesús. Él era hombre, mitad Dios, ¿no? ¿Cuál era la naturaleza de Dios? ¿Cómo entendió la filosofía esa naturaleza de Dios? Y cómo esto derivó en una doctrina respecto de la naturaleza de Dios. Pero lo que ocurrió aquí, lo que usted está viendo, pues dista mucho de personas, ambos, creyentes, que estaban seguros que Jesús había muerto en aquella cruz por ellos, ¿no? Entonces, y terminar así, terminar de esta manera, eso nos debe llamar a una reflexión, ¿no? De que obviamente pues y yo en algún momento les he dicho, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro, si yo me encuentro con una persona de la iglesia, esta iglesia misionera mundial de la diosa madre, o sea, yo no voy a ir a decirle pues hereje, cállate, eres un hereje, no, no, entonces yo lo que voy a ir es a enseñarle que las fuentes por las cuales su grupo religioso ha malinterpretado las escrituras son estas, ¿no? La palabra Elohim, el que esta iglesia crea que ya Jesús vino en una segunda vez. O sea, en contra de lo que dice las escrituras. Por eso nosotros tenemos que saber, ¿no? Tenemos que investigar acerca de esa religión. Entonces, mira, acá dice que cuando Jesús regrese, todo ojo lo verá. Y esa fue una discusión que tuve con uno de estos ancianos de esta iglesia, ya hace varios años, unos 5 años atrás, un poquito más, ¿no? En donde yo le decía, porque descubrí que esta iglesia en realidad no solamente tiene la herejía de la diosa madre. Y por eso yo le pregunté al anciano de ellos, le dije, usted me está hablando, hermano, que hay un Dios Padre diferente de una diosa madre y que ambos son los que se tienen que juntar para que exista todo lo que vemos? ¿O estamos hablando de que la naturaleza de Dios, digamos, a ver, voy a tratar de entenderle, ¿no? De que en la naturaleza de Dios hay una parte masculina y femenina y que ambos, o sea, pero es un solo Dios, o son dos dioses separados. O sea, esa fue mi pregunta, ¿no? Y entonces él y los que estaban con él
que eran ancianos de esta iglesia, dijo, no, son dos dioses separados. Entonces ya eso ya está fuera del texto bíblico, porque Dios es único. O sea, eso es lo que dice desde el judaísmo, lo que dijo Jesús cuando le preguntaron, y Jesús no hizo más que recitar el Shema Israel. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Entiende? Entonces, la discusión, entonces esta persona, cuando yo le explico eso, entonces se puso furioso, ¿no? Y yo le dije, pero ¿por qué se pone furioso, hermanos? Nosotros, si usted cree en Jesús, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Le digo, que la Biblia dice que cuando Jesús regrese, todo ojo lo verá. Pero usted no no está declarando al Jesús que usted dice que es ese señor Ansahón, el coreano que murió en 1985. Usted está escondiendo a su Cristo. Entonces, al que yo considero un falso Cristo. Y definitivamente, discúlpeme, yo sé que usted ha creído eso, ¿no? Yo no voy contra usted. El problema no es usted ha creído lo que le han dicho, ¿no? Pero usted tiene, definitivamente, usted tiene otro Cristo, no es el Cristo que yo sigo de la Biblia. Usted tiene otro Cristo. Y allí ya tenemos un problema que no tiene nada que ver con usted. Y él se puso furioso, ¿no? Y entonces, pero no, le dije, se da cuenta, su Cristo le hace poner así, mire, en cambio, por el contrario, yo no tengo nada contra usted, le dije. No tengo, porque el Cristo de la Biblia me dice que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Se da cuenta? Entonces las controversias las tenemos que solucionar desde ese punto de vista, amados hermanos. Esas controversias que lamentablemente, cuando yo encontré esa figura, esta imagen, creo que ha sido el año pasado, cuando comencé a hacer estas diapositivas, me llenó de tristeza, hermanos, porque Cristo no murió, ¿no? No murió para este tipo de cosas en la iglesia. Y entonces contextualicemos el asunto. Cristo no murió porque yo no me pongo de acuerdo con mi hermano y entonces yo tengo que odiar a mi hermano e inclusive, en algunos casos, hacerle la vida imposible para que se vaya de la iglesia. Eso es terrible, hermanos. Es terrible. Entonces, las controversias que hay en la iglesia deben de absolverse de la manera con sabiduría y sobre todo con misericordia y sobre todo, aún sea la más grande herejía, hermanos. O sea, por eso les estoy contando cómo, ojo que yo no estoy diciendo que yo soy un dechado de virtudes y que no cometo errores, o sea, por supuesto que no estoy diciendo eso, sino que le estoy diciendo que sí se puede manejar una controversia tan grande con estas personas que lamentablemente, y es más, yo por fe les digo hermanos, porque en la práctica ya dejaron de ser hermanos, ¿no? Porque ellos ya no creen en Jesús, que es el Señor, ahora ellos creen que Cristo ya regresó, o sea, ellos tienen otro Cristo. La Iglesia Misionera Mundial, creo se llama, de la Diosa Madre, esta iglesia promueve no solamente una diosa mujer, una diosa madre, o que lo que quiero decir es otro dios, ¿no? Femenino, sino que promueve un falso Cristo, un Cristo que ya vino en su segunda venida y que murió de nuevo, y que se fue otra vez, o sea, eso está, pero a pesar de eso, les digo, yo no puedo discutir, él sí discutió, él sí demostrando quién está en nosotros, hermanos. Cuando ocurra un problema, les acabo de contar en la iglesia, porque este tema de histórico, nosotros tenemos que obtener, o sea, ¿para qué estudiamos la historia de la iglesia? Para mirar cómo un pintor refleja lo que dice la historia eclesiástica de que Nicolás le metió una bofetada a Arrio, ¿no? Porque estaba indignado probablemente por lo que decía Arrio y decía que Jesús era un hombre y solo un hombre y que él fue llevado en cuerpo, ¿no? Pero que para él no era Dios, ¿no? Porque y tenía obviamente sus argumentos, ¿no? Y él estaba sosteniendo, pero él no decía que Dios, que Jesús no era el Señor, ¿no? O sea, yo voy a eso, ¿no? Tampoco voy a defender a Arrio, ¿no?
no es mi intención ser el defensor de Arrio. Lo que yo quiero sacar de la historia es que todas las controversias, hermanos, aún estas controversias no deben de repetirse, así como sucedió en Nicea en el año 325. O sea, eso llevémoslo a la iglesia. Llevemos este conocimiento a la iglesia. Por más terrible que sea el enfrentamiento, ¿no? Aunque yo crea que es el enfrentamiento más grande, ¿no? Yo tengo que pensar siempre que Cristo murió en esa cruz por mí, pero también por el hermano que está enfrente mío. También murió por él. ¿Y cómo se sentiría Cristo de ver eso, hermanos? O sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Cristo mirando esta imagen, ¿no? Porque de hecho que él vio lo que pasó en ese tiempo, ¿no? Pero Cristo mirando o estando allá, lo real es que él realmente estuvo allí, porque cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré aquí. O sea, imagínense a nuestro Señor allí viendo esto, viendo que la obra, su muerte, su sacrificio por salvarnos, y ver cómo nos peleamos en la iglesia, hermano, no es dable. No es dable. Entonces, extraigamos de la historia estas enseñanzas y llevemos a la iglesia el amor de Dios, ¿correcto? El amor de Cristo. Bien, entonces, vamos a continuar si no hay ninguna intervención o algún comentario. Profesor, tengo entendido que a Arrio lo expulsaron y que luego lo añadieron. ¿Eso fue antes entonces o después de este hecho? No, Arrio es finalmente expulsado, ¿no? Hay un periodo en el que justamente lo que vamos a ver en este momento es ese momento en que Arrio inclusive lo llegan a regresar, pero luego él muere, ¿no? Arrio muere, en realidad no fue aceptado, pues, ¿no? La iglesia no lo acepta a Arrio. Y por eso es que, bueno, no quiero calificar, ¿no? Pero en la historia de la iglesia, tener esa imagen, ¿no? de Nicolás golpeando a Arrio, claro, yo sé que la intención del autor es el celo, ¿no? El decir, no, ¿cómo pudo decir que Jesús no era Dios, ¿no? Y eso es una afrenta tan grande que mereció la cachetada de Nicolás, ¿no? Entonces, pero eso no es, pues, de cristiano, ¿no? No recoge el espíritu del sacrificio de Cristo, ¿no? A eso vamos. Entonces, mire, vamos a justo para responder esa pregunta, hermana. Aquí tenemos la controversia después del concilio. Mira, fíjese lo que dice. El concilio de Nicea no puso fin a la discusión. Eusebio de Nicodemia era un político hábil. Había un tal Eusebio, pero este era de Nicodemia, no es el Eusebio de Cesarea, ¿no? Sino este es de Nicodemia, de otro lugar. Y además parece haber sido pariente lejano del emperador Constantino. Su estrategia fue ganarse de nuevo la simpatía del emperador, y en pronto le permitió regresar a Nicodemia, puesto que en esa ciudad se encontraba la residencia veraniega de Constantino. Esto le proporcionó a Eusebio el modo de acercarse cada vez más al emperador. A la postre, hasta el propio Arrio fue traído del desierto, porque Arrio es expulsado al desierto, hermano. O sea, expulsado al desierto para que muera, ¿no? O sea, no, y así en los concilios ha habido casos inclusive que han terminado en muertes, ¿no? En muertes que se presume, pues, hayan sido enviados, ¿no? O digamos, en el mal menor, alguien que con celo termina matándolo, pues, al que considere hereje, ¿no? Entonces dice que Arrio fue traído del destierro, perdón. A la postre, hasta el propio Arrio fue traído del destierro, eso es lo que dice. Y Constantino le ordenó al obispo de Constantinopla que admitiera al hereje a la comunión. El obispo debatía si obedecer al emperador o a su conciencia, ¿no? Cuando Arrio murió. Entonces Arrio finalmente muere en el desprestigio total, ¿no? Un hereje, alguien que era rechazado por la iglesia. Entonces yo en realidad
desde mi punto de vista, ¿no? Si bien es cierto, la naturaleza de Dios, de Jesús estaba en discusión, ¿no? Nosotros somos trinitarios, ¿no? Eso es lo que la iglesia protestante sostiene, y ese aspecto trinitario, hermanos, viene de aquí, viene justamente porque salimos de la iglesia católica, ¿no? Entonces, la discusión sobre la Trinidad se dio en esta época. O sea, aquí estamos en el momento histórico donde hay todos estos acontecimientos para finalmente creer lo que en el siglo XXI cree también la iglesia protestante, ¿no? Al igual que la iglesia católica, y al igual que la iglesia católica ortodoxa, ¿no? Porque se lleva también justamente todos aquellos acuerdos. Nosotros no adoramos imágenes porque Lutero hace una reforma, ¿no? En 1517. Pero al parecer no ha habido esa reforma en la iglesia protestante, perdón, en la iglesia católica de Oriente, la ortodoxa, ¿no? O sea, ellos no han tenido un Lutero allá en la otra iglesia. En cambio, en la iglesia católica de Occidente sí hemos tenido, pues, Lutero, Zwinglio, Hus, ¿no? Lo Calvino, ¿no? Entonces, todos los reformadores que nos saca a nosotros, que somos los protestantes, y hasta el año 1900, ¿no? De paso para ir lanzando algunos datos históricos allí, hasta el 1900, donde aparece el movimiento pentecostal, ¿no? Moderno, ¿no? Entonces, justamente en el año 1900, en la calle Azusa, comienza el derramamiento del Espíritu, ¿no? Y a partir de 1900 comienza a salir lo que somos nosotros como la iglesia, por ejemplo, hay muchas, pero como la iglesia, las asambleas de Dios del Perú, por ejemplo, que son una iglesia pentecostal, ¿no? Donde nosotros creemos en el bautismo del Espíritu. ¿Desde cuándo estamos nosotros? Desde el año 1900. Esta división, ¿no? O sea, nosotros somos una división del cristianismo desde el año 1900, que salimos primero en 1517, ¿no? Y se mantuvo allí en las iglesias protestantes tradicionales, y luego se van dividiendo hasta que ocurre el milagro de la calle Azusa, y entonces comienza pues este derramamiento y la gente comienza a hablar en lenguas. Al principio pensaban que estábamos locos, que éramos una secta satánica, bueno, y después nos terminan aceptando. El libro de donde yo obtengo para el desarrollo de este curso, el libro base que uso es el libro de Justo González, por si acaso, ¿ya? Ese es el libro de Justo González, Historia del Cristianismo, es el libro que yo estoy usando de base para el desarrollo del curso, ¿no? Entonces, Justo González, por ejemplo, él pues no creía en el derramamiento del Espíritu, ¿no? O sea, en los pentecostales. Él lo dice en una conferencia ante justamente las iglesias pentecostales hace algunos años, y él no creía. Y él dice que para él, que ahora más bien él reconoce, en esa conferencia, Justo González dice que reconoce la importancia del movimiento pentecostal, ¿no? Que a partir del 1900 recoge lo mejor, que es pues la unción del Espíritu Santo, ¿no? Y comenzamos a proclamar los dones espirituales, ¿no? Ahora, ¿qué pasó después? A ver, vamos a ver para poder contextualizar. Miren, el Señor, año 1900, derramamiento del Espíritu. Comenzamos a hablar en lenguas, algunos comienzan a agitarse, ¿no? Hay dones espirituales, profecía. ¿Y qué pasa con la iglesia pentecostal? ¿Qué cree usted que ha pasado con la iglesia pentecostal? A ver, opiniones. ¿Qué cree que ha pasado con nosotros que, imagínense, el Espíritu Santo nos ha dado dones? Y ojo que para aclarar también, antes de que intervengan, para aclarar otra cosa, que es otro problema de la controversia ahora ya de la iglesia pentecostal, que el hablar de lenguas, ¿no? El hablar en lenguas. Que si no hablas lenguas, entonces no tienes el derramamiento del Espíritu, ¿no?
Entonces, el que habla lenguas es más espiritual, ¿no?, que los otros. Entonces, allí comienza otra controversia en la iglesia. Te das cuenta que el problema somos nosotros, ¿no? O sea, el problema no es el Espíritu Santo, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Somos nosotros que estamos buscando siempre algo de nuestra naturaleza aún que está transformándose, ¿no? Porque dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde, que si el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, o va a ser en la tribulación, o va a ser post-tribulacionista, y entonces se comienzan a gritar, hermanos. Yo he participado de discusiones, de debates teológicos, donde los hermanos, era el concilio de Nicea, faltaba Nicolás para dar la bofetada ahí, ¿no? Faltaba Nicolás. He visto reuniones donde se han tirado sillas, hermanos. Qué increíble. En verdad, de la indignación que sentí en ese momento, paso a la risa, porque la verdad es que es destruir mi cuerpo ya, recordando y amargándome cada vez que lo recuerde, ¿no? Mejor me río ya, me río porque es increíble, hermanos, que la iglesia, que tengamos siervos de Dios que se estén tirando sillas en una reunión de pastores. No puede ser posible, hermanos. No puede ser posible. Por eso tenemos que rescatar de la historia, ¿no? O sea, al ver esa imagen de Nicolás, que algunos dicen, por el celo. No, hermano, a mí me da vergüenza esa imagen, ¿no? Porque es la imagen justamente que el diablo quiere, que Satanás quiere, ¿no? O sea, él quiere que nos arrojemos la silla para que digan, ahí están los cristianos. Ese es el evangelio. Eso es lo que quiere Satanás, ¿no? Muchos hermanos se han ido de la iglesia, hermanos. Yo he tenido que pasar situaciones, y estoy seguro que ustedes también, pero he tenido que pasar una situación donde un hermano que había sido llevado a un anexo, se apropió de la iglesia, y los hermanos de la iglesia principal querían que le devuelva la silla, que le devuelva para predicar, se me fue el nombre, quería que le devuelva el equipo de sonido, y comenzaba una discusión, y hablamos con un pastor allí, y le digo, hermano, eso es lo que él quiere, porque el hermano, no, esto es mío, ¿no? Esto es mío, y si quieres sacarlo, vas a tener que usar la fuerza, pues, no, para sacarlo. Es impresionante, hermano. Y yo miraba esa situación, las hermanas llorando al costado, hermano, llorando, así, llorando la hermanita, y llorando, la otra hermana también llorando, el otro hermano movía su cabeza. Y entonces el Señor, el Espíritu de Dios, hermanos, nos dio sabiduría. Y le digo, pastor, dile todo, pastor, esto no es nuestro, es de la iglesia, y si el Señor realmente lo está levantando, con todo, dile todo. Y, hermano, este es un hecho real, Dios está de testigo ahí, ¿eh? El hermano, cuando le dije que se quede, que se iba a quedar, hermano, no se preocupe, mire, a paz nos ha llamado al Señor, ahí está el altar, el púlpito, ¿no? El equipo de sonido, las sillas, los floreros, todo lo que está aquí, hermano, se queda con usted. Y él agarró y siguió peleando, porque no había escuchado. O sea, él estaba en su espíritu, estaba que me voy a quedar con esto y ellos no van a querer, ¿no? Entonces él no escuchó. Y él me dijo, no, pero es que yo me quedo. Pero hermano, le digo, le estoy diciendo que le estamos dejando todo. Y hermanos, mire, era una obra que este siervo había levantado, y había un crecimiento espectacular, hermano. Niños, la escuela bíblica dominical tenía, en cada nivel tenía 50, 60 niños. O sea, era una obra que estaba creciendo grandemente, hermanos.
Y le dijimos, ¿y saben lo que nos dijo? Pero quiero que me firmen un papel. Quería un documento. Y yo le dije, hermano, te firmamos tu documento, pon ahí todo, los lapiceros, el borrador, todo, quédate con todo, hermano. Todo es del Señor. Quédate con todo. Y él agarró, terminamos, lo abrazamos, lo abracé, nos hacía así, parecía que estaba... Yo lo abrazamos con el otro pastor, los hermanos, nos abrazamos, oremos al Señor, alabemos al Señor, hermano. La obra es de Dios, ¿por qué no voy a comenzar a tirar sillas con mi hermano? Entonces, no. Hermanos, 15 días duró esa obra. Lamentablemente, muy a pesar de nosotros, hermano. 15 días duró esa obra. El Señor quitó el respaldo. 15 días, el hermano dejó las sillas, dejó las cosas en la casa de otro hermano. Ni siquiera dijo, vengan a recoger, ¿no? Pero se fue, tuvo que salir y se terminó la obra, hermanos. Una obra que estaba creciendo para gloria de Dios. Niños, yo quisiera tener en la iglesia 50, 60, habían 60 niños en un aula. Entonces teníamos que dividir las aulas. Imagínense. Pero por el hombre, o sea, eso es las controversias que tengamos en la iglesia, hermano, se pueden solucionar. O sea, desprendámonos de las cosas, el sacrificio de Cristo, y eso es lo que tenemos en la historia de la iglesia. Fíjese, lo que tenemos en la historia de la iglesia son controversias, peleas, divisiones, y eso no ha terminado. Ahí está la controversia después del concilio, ahí está la bofetada de Nicolás, como si fuera algo de lo cual nosotros tendríamos que sentirnos orgullosos, amados hermanos, y no es así, ¿correcto? Entonces, vamos a pasar, en el año ya 328, Alejandro de Alejandría murió y le sucedió Atanasio, el diácono que le había acompañado en Nicea, ¿no? Y que desde ese momento sería el gran campeón de la causa nicena. O sea, él es el que sigue, ya una vez que muere Arrio, ¿no? Ya muere Arrio, termina todo el problema, es Atanasio quien sucede allí. A partir de entonces, dicha causa quedó tan identificada con la persona del nuevo obispo de Alejandría que casi podría decirse que la historia subsiguiente de la controversia arriana es la biografía de Atanasio, ¿no? Puesto que más adelante le dedicaremos todo un capítulo a Atanasio, ¿no? O sea, vamos a hablar de él más adelante. No entraremos aquí en detalles acerca de todo esto. Baste decir que tras una serie de manejos, Eusebio de Nicomedia y sus seguidores lograron que Constantino enviara a Atanasio al exilio. Imagínense, seguían los problemas. Antes había logrado que el emperador pronunciara sentencias semejantes contra varios otros de los jefes del partido niceno. Cuando Constantino decidió por fin recibir el bautismo, en su lecho de muerte, lo recibió de manos de Eusebio de Nicomedia. Entonces, seguían los problemas, pero poco a poco. Una vez más, Atanasio se vio obligado a partir al exilio, del cual volvió cuando, a la muerte de Constantino II, todo el occidente quedó unificado bajo Constante, y Constancio tuvo que moderar sus inclinaciones arrianas, ¿no? Era un líder que tenía estas inclinaciones arrianas, pero a la larga Constancio quedó como dueño único del imperio, y fue entonces que, como diría Jerónimo, a quien también dedicaremos un capítulo más adelante, el mundo despertó como de un profundo sueño y se encontró con que se había vuelto arriano, dicen. Eso es lo que está esta parte, es lo que está en el libro de Historia del Cristianismo de Justo González, ¿no? De nuevo, los jefes nicenos tuvieron que abandonar sus diócesis, o sea, no fue algo que terminó, ¿no? Fue algo que eran dos partidos que se estaban disputando, ¿no? El poder. Eran dos grupos que se estaban disputando el poder, sosteniendo una doctrina, ¿correcto? El poder sosteniendo una doctrina. Entonces, es un hecho bastante grande que nosotros tenemos que tener presente. Dice, el mundo despertó
como de un profundo sueño y se encontró con que se había vuelto arriano. Dice. De nuevo los jefes micenos tuvieron que abandonar sus diócesis y la presión imperial fue tal que a la postre los ancianos, Ocio de Córdoba y Liberio, el obispo de Roma, firmaron una confesión de fe arriana, imagínense. O sea que Arrio, el legado de Arrio continuaba, ¿no? O sea, no se había acabado. En esto estaban las cosas cuando un hecho inesperado vino a cambiar el curso de los acontecimientos. A la muerte de Constancio le sucedió su primo Juliano, y ahí fue peor, hermano, conocido por los historiadores cristianos como el apóstata. Vamos a ver algo de Juliano el apóstata, porque imagínense que tanto fue las disputas y los problemas en la iglesia que se intentó regresar al paganismo, hermanos. O sea, el cristianismo estaba en peligro. Se intentó, Juliano lo que intenta es regresar al paganismo. Vamos a ver entonces un video sobre Juliano. Juliano el apóstata. Y vamos a conocer a este Juliano y qué es lo que trata de hacer, miren. Miren lo que ocasiona, porque inclusive Juliano acusaba, ¿no? Acusaba a los cristianos, a un líder cristiano, lo acusaba de haber matado a su propia familia, ¿no? Entonces él tenía una animadversión personal contra el cristianismo. Vamos a compartir esto. El emperador romano, Juliano II, nacido en el año 331 y conocido como el apóstata, es considerado por la historiografía cristiana como un enemigo de la fe. En efecto, unas décadas después de que el cristianismo saliese de la clandestinidad, aumentando a partir de entonces su poder sobre la sociedad romana, Juliano decidió volver a las antiguas religiones. Haremos hoy un breve recorrido por la figura de un emperador romano, más cultivado que la mayoría, que intentó frenar la marea imparable de la religión cristiana. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Juliano había recibido una intensa formación cristiana, pero el hecho de que sus padres fueran asesinados en medio de la gran purga que llevó a cabo el emperador Constancio II para asegurar su poder, sembró en él la duda acerca de las bondades de la nueva religión, cuyas enseñanzas diferían en tantos puntos del criminal proceder de tantos que la profesaban. También le repugnaban los obispos cristianos, que ya en épocas tan tempranas mostraban un desmedido interés por los bienes terrenales frente a los espirituales. De costumbres austeras, el emperador veía con desconfianza a quienes ansiaban tanto las riquezas mundanas. Tuvo la ocasión de estudiar en Constantinopla y en Nicomedia, asistiendo a prestigiosas escuelas de retórica y visitando las escuelas filosóficas de Atenas, pero siempre bajo la atenta vigilancia de los agentes del emperador. Su hermanastro, Galo, que ostentaba el cargo de César, fue ejecutado por orden de Constancio, pero posteriormente el mismo Juliano accedería a tal posición, posiblemente protegido por el afecto que le profesaba la emperatriz Eusebia. Ya en el cargo de César, el aprendiz de filósofo se reveló como un administrador competente y un eficaz militar, que supo ganarse el respeto y aún el afecto de los hombres bajo su mando. Como Constancio lo viese como una amenaza, marchó contra él,
Pero el emperador murió de forma inesperada en Tarso. Juliano difundió la noticia de que Constancio le había nombrado sucesor en el lecho de muerte y asumió el poder en solitario, arrasando con toda la administración de su predecesor. Lo primero que estableció fue su Edicto de Tolerancia, por el cual todas las religiones debían ser tratadas por igual. Parecía una buena medida, pero Juliano fue incongruente con ella. Se manifestó abiertamente anticristiano. Prohibió a los cristianos enseñar gramática y retórica, ya que para ello se utilizaban textos clásicos. Si quieren enseñar, tienen a Lucas y a Marcos, que vuelvan a sus iglesias y los comenten. Rezaba uno de sus edictos. Confiscó bienes, exilió obispos y favoreció fiscalmente a los templos paganos, mientras gravaba con impuestos especiales a los cristianos. Tanto llegó a odiarle una buena parte del pueblo, que, por ejemplo, se llegó a ensalzar en público la figura de Constancio, odiado en toda Asia Menor. Mejor debieron pensar ensalzar a un criminal cristiano que a un apóstata. Juliano hizo públicas sus creencias paganas en cuanto alcanzó el poder. No practicó exactamente el paganismo de los primeros tiempos del imperio, sino que también se interesó en los cultos mistéricos, como el de Mitra, muy popular entre los militares. Y aquí podemos ver un afán por atraerse al sector pagano del ejército, en el cual también había muchos cristianos. Después de reformar la administración y la maltrecha economía del imperio con gran éxito, se lanzó a la conquista de la gloria militar. Organizó una expedición contra el imperio sasánida, pues intentaba emular a su gran héroe, Alejandro el Grande. Pero Juliano, a diferencia de aquel, no contaba con el apoyo entusiasta de sus soldados y generales. La expedición conoció todo tipo de calamidades y, caído en batalla en el año 363, recibió una herida mortal, de la cual no se pudo recuperar. Moriría rodeado por todos sus generales, como su amado Alejandro. Según las historietas que a veces inventan los cronistas, antes de expirar manchó sus dedos con la sangre que emanaba de su herida, y lanzando al aire unas gotas, gritó: «¡Venciste, Galileo!», en referencia a ese Jesús de Nazaret que, si existió realmente, no había hecho nada para merecer el desprecio del emperador, ni buscaba vencer a nadie. Un gesto vano que, probablemente, nunca tuvo lugar. Pero así se forjan los mitos. No nos es posible estimar el impacto que habrían tenido sus esfuerzos por devolver el Imperio Romano al paganismo de no haber muerto de manera tan prematura. Seguramente creía que obraba con rectitud tratando de parar la expansión del cristianismo, religión que consideraba hipócrita y maligna, pero le faltó la mesura y prudencia de la cual debería haber hecho gala en honor a su formación. De todos modos, no podemos negar que Juliano es un personaje singular en la historia. Si te gustó este vídeo... Bueno, fíjese, todas estas circunstancias, una iglesia dividida, emperadores pues asesinos, casi ponen en peligro la cristianización, ¿no? Y bueno, el plan de Dios se tenía que cumplir, así que él muere muy rápidamente, muere muy joven, pero el afán de él era regresar al Imperio Romano, al paganismo, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, habla acerca de los cultos mistéricos, ¿no? Miren, los cultos mistéricos, en esa época,
era una práctica donde se cobraba un ingreso para poder llegar a uno de esos cultos mistéricos, por ejemplo, es el de Baco, ¿no? El dios del vino. Se sacrificaba a un toro y se ponía en la parte, en una zanja, unas rejas, y luego encima, abajo entraba el que iba a iniciar en la religión mistérica, ¿no? Y entonces el toro era degollado, y la sangre que caía por las rejas de este hueco que hacían en el piso, era un bautizo de sangre. Y ellos, en ese bautizo de sangre, ellos declaraban que la sangre tiene poder, ¿no? O sea, es la sangre de este animal sacrificado la que tiene poder, y ellos eran bañados con esta sangre. Y bueno, luego ese culto se caracterizaba porque luego terminaban en orgías, ¿no? Eran los bacanales, ¿no? Era en honor a Baco, se organizaban este tipo de reuniones donde había mucha bebida, mucha comida, y luego era una orgía y se desenfrenaban todos, ¿no? Se desenfrenaba toda la práctica de esos cultos mistéricos. Pero eso es lo que sucedió, ¿no? O sea, ese era el entorno en el que se desarrolló el cristianismo. De allí podemos nosotros extraer de la historia, o sea, ¿cuál es el afán de conocer la historia? No solamente es el conocimiento de, ¿no? Aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla, dicen. Entonces uno tiene que saber qué pasó allá para poder rectificar esa conducta en la iglesia del siglo XXI. Mire, nuestras disputas, nuestras peleas entre hermanos en la iglesia, porque el culto no tiene que empezar a las 7, sino porque el otro grupo quiere que empiece a las 8, ¿no? Y entonces hacemos todo un escándalo por el inicio del culto y nos enfrentamos con nuestros hermanos porque el culto tiene que empezar a las 8, ¿no? Y el otro se cierra que tiene que empezar a las 7. Y es increíble que por una cosa tan simple lleguemos a unas discusiones, hermanos. Yo he visto discusiones terribles, pero eso, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona que muchos hermanos, ¿no? Sobre todo aquellos que son débiles en la fe, sobre todo aquellos hermanos pequeñitos, eso es lo que yo tengo que cuidar, hermanos. Por favor, tenemos que cuidar a los pequeñitos, a los hermanos que recién están ingresando. Tenemos que cuidar nuestras formas de hablar en la iglesia, de dirigirnos a nuestros hermanos, de ser prudentes, porque nos están observando. Todos están observando, hermanos. Y sobre todo Satanás, el acusador, está listo para acusarnos, ¿no? Ahí está Jorge, ve, mire cómo se está peleando, cómo está discutiendo, mírelo. Ve, mire, señor, ve, él dice que ha cambiado, ¿no? Pero no ha cambiado, ahí está. Ahí está el hermano que tiene la inclinación hacia el dinero, el hermano que tiene la inclinación hacia el poder, o el hermano que quiere que todo se haga como él quiere, ¿no? Entonces, no, él es así, ¿no? Y tiene que ser así. Y yo hablo así, ¿no? Y nadie me va a cambiar, ¿no? O sea, yo soy así. Entonces, ese tipo de actitudes. Por eso estudiamos la historia, porque necesitamos extraer de la historia aquellos episodios de la iglesia que nos ayuden a fortalecer la iglesia del siglo XXI. Bien, entonces, así como hubieron disputas teológicas, también hubo otra clase de protesta, digamos, de divisiones, ¿no? Y vamos a referirnos al monaquismo, ¿ya? Una posición de muchos que llevó a muchos a tener una vida de monacal, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿A qué nos referimos, no? ¿A qué nos referimos? Entonces vamos a ver este video para poder darnos cuenta de cómo empezó. Y acá está el comienzo de lo que nosotros ahora conocemos como
Bueno, la Iglesia Católica tiene sus grupos de monjas, ¿no? Se me fue la palabra. De claustro es la palabra, ¿no? Ellos tienen una conducta donde se separan y son monasterios de claustro dentro de la Iglesia Católica. A ver, vamos a ver el video porque creo que aquí también nos van a dar una referencia de ese tipo. Ahí vamos a encontrar la palabra que se me ha ido en este momento. Permítame, vamos a compartir aquí. Ahí está. El desierto. Un mar de arena, ardiente de día y frío en la noche. Un ambiente del que se huye. Un lugar clave, sin embargo, para la historia de la salvación. Moisés llevó por él durante 40 años al pueblo elegido. En él anunció Juan Bautista al Redentor. Y aquí pasó 40 días de penitencia y ayuno el mismo Jesucristo. Un ejemplo que tendría infinidad de imitadores. En estas montañas, escarpadas y áridas, se establecieron a partir del siglo IV gran número de cristianos decididos a practicar, en esta inmensa soledad, lejos del mundo, una vida penitente de mayor unión con Dios. Se les llamó ermitaños, eremitas o anacoretas. Era un fenómeno nuevo. En los 3 primeros siglos, muchos cristianos habían llevado esa vida ascética, sin abandonar sus hogares y su trabajo, sin hacer vida en común. En el siglo III, algunos buscan en el desierto un refugio temporal durante las persecuciones. A algún lugar semejante a este vino a dar San Pablo el ermitaño, precursor de la vida eremítica, al que vemos en este cuadro, alimentado, según la leyenda, por un cuervo. Se retiró al desierto de Tebaida, huyendo de la persecución del emperador Decio hacia el año 250. Décadas más tarde, la fuga al desierto adquirió una profunda motivación bíblica. El tono lo dio San Antonio Abad. Es el primer gran anacoreta, el creador de la vida eremítica. Le inspiraba aquel consejo de Cristo: si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Aquí vemos a San Antonio visitando a San Pablo en su cueva. Su fama atrajo junto a él gran número de discípulos, pero no formó comunidad. Las primeras experiencias de monacato o de eremitismo provienen, por supuesto, de la región de Tebas, en Egipto, y son los padres del desierto, que tienen mucho prestigio en la Edad Media, que se escriben muchas veces sus vidas, San Antonio Abad, por ejemplo. El libro sobre la vida de San Antonio alcanzó gran popularidad y atrajo a muchos al desierto. Egipto comenzó a poblarse de eremitas. Algunos vivían en grutas o cuevas excavadas en la roca. Solo en el valle de Nitra vivían 5.000 ermitaños en celdas separadas, sin regla. Se reunían el sábado y domingo para celebrar la Santa Misa. Poco a poco, los primeros anacoretas solitarios necesitan prestarse ayuda espiritual y material. Y se ponen en relación unos con otros, y entonces es cuando aparece el cenobio, es decir, la vida cenobítica, la vida en comunidad. En Egipto, en la Tebaida, surgió así la vida cenobítica, es decir, la vida en común tras los muros de un recinto monástico. Fue San Pacomio, contemporáneo de San Antonio, quien fundó el primer monasterio en el 320. San Pacomio era un pagano, era un soldado que descubre el cristianismo porque había otros soldados cristianos y opta por no vivir solo, sino vivir en grupo. Porque ciertamente la soledad es buena, pero también muy peligrosa. Podemos hacer lo que queremos y decimos que es bueno porque nadie nos va a decir lo contrario. Pacomio redactó para sus monjes la primera regla. En esa primera regla insistía en la oración, en el cultivo de la Sagrada Escritura, en una vida de castidad, de obediencia y de pobreza totales.
San Pacomio llegó a gobernar hasta 8 comunidades cenobíticas a la vez y llegó incluso a tener hasta 7.000 miembros. Se habla ya que en el siglo V había hasta 50.000 en esta institución. A petición de su hermana María, San Pacomio funda el primer monasterio femenino en el 340. En poco tiempo llegó a tener más de 400 monjas. Otra forma muy peculiar de vida monacal fueron los estilitas. Estos son los restos de la columna de 18 metros sobre la que vivió y predicó durante 37 años San Simeón el Estilita. Llegó a ser el principal lugar de peregrinación de Siria. Otros anacoretas vivían encorvados o de pie, pero todo eso desapareció con el tiempo. En Palestina, el monacato comenzó en el 306 con San Hilarión. Allí crecieron las lauras. Cada monje vivía en cabañas independientes dentro de un recinto cercado. Su estilo era parecido al de los cartujos. Se extendieron a Jerusalén y Belén. El desarrollo del monaquismo en Siria, Mesopotamia y la Turquía actual está bien documentado. Destaca San Efrén el Sirio, doctor de la Iglesia, que comenzó la vida anacoreta en Edesa y fundó la escuela de los persas. ¿Qué pudo arrancar a miles de cristianos de sus familias para entregarse a la austera regla de un monasterio? Es muy difícil entender el fenómeno del monaquismo si no se capta el espíritu cristiano que anidaba en la primitiva comunidad cristiana, donde la totalidad de los fieles estaban unidos en la caridad, unidos en la vida espiritual intensa, en la oración, en la celebración de la Eucaristía, y eso repercutía en su vida cotidiana, por tanto en un rigor moral, en un desprendimiento de los bienes de la tierra, como se puede observar en los Hechos de los Apóstoles, y también en esa total disponibilidad para lo que Dios quisiera de ellos, que es el martirio. El recuerdo vivo de las persecuciones espoleaba su fervor. Los santos padres, guías espirituales de aquella grey, encumbraban el martirio como ideal de perfección. La vida cristiana, abnegada y casta, era para ellos una forma de martirio incruento. La virginidad, masculina y femenina, reflejaba un modelo de entrega total al amor divino. La virginidad cristiana es algo que se vive desde los comienzos. Primero porque lo vivió el Señor, porque también algunos de los apóstoles, como Juan, fueron célibes. Y esa manera de vivir el cristianismo se hacía en la época primera, viviendo el celibato como una consagración a Dios dentro de la propia familia. Las vírgenes no ocuparon en la Iglesia un lugar distinto de los demás fieles hasta el siglo IV. El fenómeno de la virginidad y de las vírgenes consagradas a Dios había ido creciendo paulatinamente a lo largo de los primeros siglos del cristianismo, hasta que ya en el siglo IV su número ha crecido suficientemente como para que la Iglesia instituya una sencilla ceremonia en la que, en el marco de la Eucaristía solemne de un domingo, el obispo local, el obispo de la diócesis, imponía el velo a esas vírgenes, que no solo se caracterizaban porque vivía la virginidad, sino que procuraban vivir el conjunto de las virtudes cristianas y tenían, lógicamente, como modelo a la Virgen Santísima. La corrupción moral del imperio, ya en decadencia en el siglo III, movió a muchos a buscar aire puro en la vida monástica. También ayudó a llenar monasterios la sana reacción al enfriamiento espiritual que siguió a la paz de Constantino en el 313. Acabadas las persecuciones, no era arriesgado convertirse. Cuando se produce el edicto de Milán y los cristianos son tolerados, son muchos los que se incorporan a la Iglesia a partir del bautismo. Tantos que era muy difícil catequizarlos a todos, catequizarlos en ese nivel de santidad que la Iglesia había vivido hasta entonces. Es el momento en el que se puede hablar de un cierto decaimiento de la vida cristiana y se empieza a hablar de la búsqueda de los orígenes. Ese anhelo por volver al fervor primitivo da un nuevo impulso a la vida monástica. A su auge contribuyó la protección de Constantino y otros emperadores posteriores. El ritmo de construcción de monasterios aumenta. ¿Qué distingue a un monje de un asceta cristiano corriente de los primeros siglos? La respuesta es muy sencilla, es la fuga mundi, es decir, la huida del mundo.
Esa huida del mundo, unos lo interpretaban en sentido metafórico, como vivir en el mundo como si no estuviéramos en él, y otros lo van a seguir al pie de la letra, imitando a San Juan Bautista, que huyó del mundo y efectivamente, físicamente, se fue al desierto. Las raíces del monaquismo se hunden en la Sagrada Escritura, en la enseñanza de los padres de la Iglesia y, por encima de todo, en el impulso del Espíritu Santo. El Espíritu sopla donde quiere, guía a la Iglesia y mueve a cada uno a buscar la santidad. Los primitivos monjes se consideraban descendientes de Abraham, Jacob, Moisés, Elías y Juan el Bautista. En realidad, a quien imitaban por encima de todo era a Jesucristo. Él es el verdadero fundador del monaquismo, dirá San Agustín. Desde el último tercio del siglo III hasta finales del siglo IV, el monacato se convirtió en un fenómeno de masas. Las cifras sorprendentes de miles de cristianos que tomaron el hábito monacal suscitaron dudas. ¿Eran auténticas todas aquellas vocaciones? ¿Influían en ellas motivos económicos? ¿Buscaban huir de sus problemas? El rigor y las privaciones se encargaron de poner a prueba sus intenciones. Solo perseverarían quienes correspondieran a la gracia de Dios. Con esa ayuda, el monaquismo no se extinguió. Sus frutos han sido abundantes hasta el día de hoy. Bien. Entonces, mis amados hermanos, lo que he pretendido es que ustedes conozcan que eso va, que la Iglesia también tuvo buenas reacciones, ¿no? Hermanos en Cristo, ¿no? Que utilizaron un camino que consideraron más apropiado, ¿no? Lejos de las discusiones, de los debates. O sea, no todo en la Iglesia era malo, ¿no? En la Iglesia también se desarrollaron movimientos como el monacal, por ejemplo, en donde se aislaron totalmente, ¿no? Se aislaron, se refugiaron en el desierto. Así que nosotros tenemos que tomar de la historia aquellas actitudes buenas, ¿no? De mantener nuestras vestiduras santas y de no pelear con nuestros hermanos. Y de esa manera, mis amados hermanos, terminamos la clase para que pueda entrar el siguiente docente. Bien, hermana Lida León, por favor, una oración para concluir. Bien, pastor. Señor, te damos gracias en este día una vez más por las enseñanzas que nos da, Señor, por medio de tu siervo. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos que tú nos guardes a cada uno de nosotros y que cada día, Señor, crezcamos en entendimiento, iluminación, sabiduría y discernimiento. Gracias, Señor. Nos despedimos con todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Ya, hermana Elizabeth, bueno, le voy a enviar el libro de Justo González, el PDF. Me parece que le envié, ahí está el pastor Ruperto, justo me está pidiendo el link. ¿Ya? Entonces, le voy a mandar por el WhatsApp. Que el Señor les bendiga. ¿Ya? Y ya va a entrar el siguiente profesor. Amén, pastor. Dios le bendiga. Bye, bye, bendiciones, chao. Bendiciones, pastor.